Bueno, mis niños, entonces acuerden que hablamos de cuántas religiones principales. 5 religiones, listo. ¿Cómo se subdividen? Bueno, esas son una. Tenemos el judaísmo. Listo, las dármicas ya vamos para allá. El cristianismo. El islam. Listo. Esas son las abrahámicas. Eso, muy bien. Esas son las abrahámicas. ¿Y cuál tenemos? ¿Cuál más tenemos? Las Dármicas. Bueno, en las dármicas tenemos el hinduismo y budismo. Muy bien. ¿Qué las diferencia las religiones abrahámicas de las dármicas? Porque esas abrahámicas solo aman a un Dios y las otras aman a otros. Bueno, muy bien. Que esas son monoteístas. ¿Qué significa monoteístas? Un solo Dios. Muy bien, lo digo. Y las politeístas, muy bien. A varios dioses. Bueno, estos son a varios dioses. Bueno, la más antigua de todas estas, bueno, hablando de Oriente, ¿cuál tenemos? El judaísmo. ¿Se acuerdan en la clase anterior cuando vimos judaísmo, cierto? Vamos a desgarrar judaísmo. Judaísmo nace primordialmente ¿desde quién? Dios. Bueno, sí, Dios es el primer fundamento, pero también tenemos a, el mismo nombre lo dice, Abraham. ¿Ese era el pueblo de qué? El pueblo de... Los hebreos. Sí, eran hebreos, eran considerados hebreos, pero por el contexto eran de Israel. Ojo, Israel. Exacto, eran israelitas. ¿Cuál es el contexto de ellos? ¿Cuál era el contexto de ellos en ese tiempo? ¿Que eran qué? Muy bien, que eran esclavos. Entonces en el judaísmo, si nos acordamos muy bien, aparece Abraham y dice que el Dios le había revelado que iba a librar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahí comienza pues como que toda la historia del judaísmo. Resulta que el judaísmo también tiene un libro, lo cual lo guía a ellos. ¿Cuál es el libro? La Biblia. La Torah. La Torá. Ya, muy bien. La Torá. ¿La Torá qué contiene de la Biblia? ¿Los qué? ¿Los 5 qué? También contiene el decálogo. ¿Pero qué más contiene? Los 10 mandamientos. Sí, pero contiene los 5 primeros qué. ¿Ah? Sacramentos. No, los sacramentos ya lo habíamos visto. Son los 5 primeros capítulos de la Biblia que se le denomina la qué. La Primera Torah. La Tanaj. Listo. En la Tanaj también tenemos lo que es ahorita lo dijeron. La Torah es el libro principal de ellos, lo que a ellos lo rige. Los mandamientos. Listo, muy bien, los mandamientos que se le denomina decálogo. Pero ellos tienen solamente 10 mandamientos. Tienen como 500. Bueno, hablamos de 500, de 300. De hecho, pues para ellos, para nosotros el decálogo porque contiene 10 mandamientos. Pero en realidad a eso se le denomina preceptos. Los preceptos son más o menos por unos 300 mandamientos que Dios le da a Moisés para que... Por eso o sea, ellos son muy limitados, ¿cierto? Consideran pues que en gran parte la mayoría de las cosas son pecado. ¿Listo?
Bueno, ya tenemos luego el cristianismo, ¿cierto? ¿Cómo empieza el cristianismo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Muy bien. Hacemos una línea del tiempo. ¿Jesús en qué año nace? Muy bien, año 0. Bueno, tenemos, entonces nace Jesús, año 0, pues, o sea, se subdivide las eras. Entonces, 33 muere Jesús. ¿Aproximadamente en qué año se copió el primer evangelio? 60, año 60. Listo. Año 70, ¿cuál? Año 80. Lucas. Año 90. Juan. Perfecto. Los apóstoles fueron los que escribieron el evangelio. No. El mismo pueblo. ¿Las primeras qué? Las primeras comunidades. Listo, las primeras comunidades cristianas. Bueno, entonces ya tenemos un contexto que los mismos apóstoles no fueron los que escribieron los evangelios, sino que fueron las primeras comunidades cristianas. Listo. A estas primeras comunidades cristianas, ¿qué les tocó sufrir? La esclavitud. Aparte de la esclavitud. Morir entre leones. Por leones. Listo. Fueron mártires. Fueron los primeros mártires de la iglesia que fallecieron quemados. Comidos por leones. ¿Ah? Comidos por leones. Comidos por leones. En un coliseo. En un coliseo. Listo. Bueno, tenemos ahí ese contexto y nos acordamos pues que con Bizancio se da la apertura nuevamente al cristianismo en Roma, se vuelve religión del Estado, pero también tenemos otro contexto, otra religión que le sigue al cristianismo, que es producto del judaísmo. ¿Y el cristianismo cuál es? El Islam. Muy bien, el Islam, que acá de hecho aparece. El Islam es el producto de estas dos religiones. Más o menos en qué año aparece el Islam. No. Más. 120. Más. 230. Más. Más. 500. Más. 800. En el 1000. ¿Cómo? En el año 1000. No, En el tampoco. 800. Digamos en el 700, más o menos. Aproximadamente hablamos de esas cifras, sabemos pues que tampoco tenemos algo que nos dé pues de razón del año en el cual se fundó. Entonces aparece primero, venga voy a borrar las religiones dármicas, luego vamos a hablar de ellas en otras clases. Entonces vamos a concentrarnos en el Islam. En el Islam aparece Mahoma. Mahoma es el principal, o sea, se considera el último profeta. El último profeta. Profeta. Él aparece y dice que tuvo una revelación de Alá. ¿Quién es Alá? Dios. Bueno, Dios, pero ¿para quiénes? Para el Islam. Pero igual vendría siendo el mismo Dios porque el Islam es el producto del judaísmo y del cristianismo. Listo, entonces se supone que Alá le hizo una revelación a Mahoma por medio del Jibrín. El Jibrín se supone que es el arcángel Gabriel. El mismo que le anunció a María que iba a tener a Jesús. Listo, se supone pues que es el ángel mensajero. Bueno, hagamos pues un paréntesis. ¿Cuál es la diferencia entre ángel y arcángel? ¿No sabe? Que arcángel es el que entiende y... Bueno, se supone que en la corte celestial aparece Dios
Este triángulo representa a Dios. Entonces aparece después de Dios una corte que es muy jerárquica. ¿Qué significa jerárquico? Que no. Cuando denominamos algo jerárquico es de lo macro a lo micro, o sea, por ejemplo, de los ricos a los pobres. Por ejemplo, acá, querubines. Se supone que son los ángeles más cercanos a Dios. Luego tenemos los serafines. No, sí le preceden a los querubines. Luego tenemos los arcángeles, que son prácticamente los que mensajeros de Dios y obviamente protectores. Y también tenemos, por último, los ángeles en escala jerárquica. ¿Listo? Entonces acá tenemos el arcángel Gabriel, que fue un mensajero de Dios. Y se supone que entonces Dios le dio el mensaje a Mahoma. En este contexto, a Alá. Le dijo, pongan mucho cuidado, que igual él iba a ser él iba a ser el último profeta que iba a proclamar la verdad absoluta y que de hecho tenía pues que fundar una nueva religión. Entonces tenemos el Corán. El Corán es como la Torá y como la Biblia, la Torá para los judíos y la Biblia como para nosotros. Ellos también se rigen por el Corán. El Corán también contiene los primeros capítulos del Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Sí, los primeros libros de la Biblia. Libros de la Biblia. Y el Corán también contiene todo el Nuevo Testamento. De hecho, consideran a Jesús otro profeta, lo veneran, lo respetan, quieren a la Virgen María y a Jesús en su lenguaje lo denominan Isa. A Jesús, por tanto, se le tiene respeto en el Corán. Hay un aspecto muy particular del Corán y es que nos habla de un Dios completamente fundamentalista. ¿Qué es el fundamentalismo? ¿No saben? El fundamentalismo es que van totalmente pegados a la letra. Es decir, no disciernen lo que yo a veces les he dicho a ustedes, vayan más allá del texto, no se queden simplemente con lo que leen, sino que tienen que inferir mucho. Entonces, en el Corán aparecen algunas propuestas en las cuales todo el pueblo se debe someter a Dios por medio de la violencia. Se supone pues que es por medio de la violencia, o sea, ahí dice en el Corán. Pero eso tiene un contexto más teológico. Y en realidad no es por medio de la violencia, sino que es por medio de la arma, por medio del arma de la palabra. La palabra tiene poder. Pero ellos, por ejemplo, lo fundamentalizan y dicen que a Dios hay que quererlo y hay que respetarlo y hay que someterse por medio de las armas, por medio de la violencia. Ustedes no han escuchado de pronto en noticias, ¿quién ha escuchado noticias? Ninguno. Sí, cuando matan dizque a cristianos en Egipto y que son unos musulmanes, yihadistas. Los yihadistas es la rama más peligrosa pues del Islam, pero de hecho el Islam también tiene cosas muy bonitas. Se supone que... Hola. A ver, por ejemplo en el cristianismo se acuerda cuando vimos que los protestantes, o por ejemplo digamos los ortodoxos, ¿se acuerdan cuando vimos los ortodoxos? Acuérdense que el cristianismo se desprende en varias ramas, están los ortodoxos, los cristianos, cristianos católicos, perdón. Y en el Islam aparecen los sunitas, ya que se metió ya, sunitas, como decir por ejemplo el catolicismo, es un ejemplo, están los sunitas y por ejemplo tenemos la yihad. Ay no, copio, la yihad.
La yihad es otra denominación del Islam, pero estos son más fundamentalistas todavía. Ellos son los que prácticamente tienen sometido a casi todo el pueblo de Pakistán, que es prácticamente donde se da la práctica del Islam. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Sí han entendido? Sí. Listo. ¿Quién es Alá? Yo. ¿Quién es Mahoma? El último profeta. ¿Pero de quién? Del Islam. Listo. ¿Cuál es el libro que ellos siguen? La Biblia. Corán. Corán, muy bien. El Corán contiene el y los que serían más o menos los primeros 5 libros de la Biblia, y tenemos el Nuevo Testamento, ¿cierto? Acordémonos que también veneran a Jesús, perdón, lo consideran otro profeta y lo denominan Isa. El Corán tiene un aspecto fundamental y es que son muy ¿qué? Listo. Y entonces tenemos las personas que son más fundamentalistas. Ahora vamos a sacar el cuaderno. Bueno, ya que tienen el cuaderno ahí, vamos a poner de título el Islam. Islam. Vea, se los vuelvo a copiar. Islam. Listo, de título Islam. Punto y aparte. El Islam es otra religión monoteísta. Mírelo como lo estoy copiando. Abrahámica. Abrahámica. Monoteísta abrahámica. Ojo que yo he visto que ahorita, yo he copiado por ejemplo varias veces abrahámica, y ahorita revisando los cuadernos, algunos tienen abrahámica con H. Mucho cuidado. Acuerden que yo por ahora les copio en el tablero las palabras. ¿Listo? Coma. Producto de la religión judía ojo, judía, acuerde que ya tilde en la I, listo, Judía. y de la religión cristiana. Religión, ya tilde en la O, con G. Cristiana. Punto seguido. Tenemos como último profeta en el Islam último lleva tilde en la U. El último profeta en el Islam a Mahoma. Miren Mahoma cómo se copia. Mahoma, quien fue revelado,
revelado con V, ojo. Por Alá. Por Alá. Sí. Alá. Tilde en la segunda A. Abren paréntesis. Dios. ¿Qué? ¿Ah? Revelado por Alá. ¿Mm? Abren paréntesis. Copian Dios. Y cierran paréntesis. Están direccionados dirección. Lo logramos. Con doble S. Direccionados por el Corán. Mire cómo se copia Corán. El cual está compuesto por el Pentateuco. Está compuesto, ojo, compuestos con M, direccionados por el Corán. Pero por el Pentateuco. Sí, míralo como copia. Míralo como se copia. Por el Corán, el cual está compuesto con M, por el Pentateuco. Mire cómo se copia Pentateuco. Ya. Y por el Nuevo Testamento. ¿Ah? Nuevo Testamento, sí, nuevos con V. Listo. Punto seguido. Todo esto fue revelado de Alá a Mahoma. ¿En qué parte vas? Punto seguido. Ya voy. Todo esto fue revelado de Alá a Mahoma de Alá a Mahoma por medio del Jibrín. ¿Qué es el Jibrín? Muy bien. Por medio del Jibrín. Vea cómo se copia Jibrín. Abren paréntesis. Abren paréntesis. Arcángel Gabriel.
Arcángel Gabriel. Punto y aparte. Cierra paréntesis. Sí, cierran paréntesis, punto y aparte. A Jesús se le denomina ¿cómo se le denomina? Isa. Isa. Y es venerado, mire cómo se copia. Cuidado. Muy bien. En el Islam. ¿En la qué? En el Islam. De los otros profetas. Coma. Pero no es considerado Dios como en el cristianismo. Como en el cristianismo. Listo. Dejen hasta ahí.